Nada, lo más importante. Pero si te traes dinero, tus fuerzas eran como. Bueno, pues estamos aquí con la doctora Brenda Manzanilla. La doctora es una investigadora que se dedica exclusivamente a la mecánica cuántica, tiene doctorado, y todo su formación pues ha sido apegada a este tipo de metodologías de la química computacional, métodos de DFT, simulaciones moleculares aplicadas a materiales, antioxidantes, polímeros, sistemas bioinspirados. Su trabajo se centra en el análisis de propiedades electrónicas, automatización de flujo de trabajo científico y la integración de herramientas computacionales en proyectos de diseño molecular y química cuántica. La doctora, bueno, pues ha sido docente de la Universidad de Guanajuato, ha trabajado también en el sector industrial, está haciendo postdoctorado, ahorita en la Universidad de Zaragoza. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el área de la biología y la química. Pues su formación desde la licenciatura ha sido en química, en la Universidad de Veracruzana, maestría también en química bioorgánica en la Universidad Veracruzana y el doctorado en la Universidad de Guanajuato. Y bueno, pues tiene también varias publicaciones, está resaltando dentro de estas, la aplicación de este tipo de metodologías de mecánica cuántica y métodos de estructura electrónica. Sus publicaciones pues son en revistas indexadas, evaluadas por pares. Y bueno, pues ha hecho algunas estancias en la Universidad Autónoma Metropolitana, ha estado también en Londres, en el Reino Unido, y pues tiene varios congresos, ha participado en conferencias también, y bueno, pues todo un background muy amplio de expertise de la doctora Brenda, y en esta ocasión pues le damos las gracias por estar aquí con nosotros en esta presentación. Pues muchas gracias, doctora, y pues bienvenida aquí a Parbios, y pues aquí estamos entonces. Gracias. Muchas gracias por la introducción y la presentación. Bueno, lo que quiero el día de hoy es presentarles y hablarles un poco más sobre lo que es química cuántica, mi experiencia sobre la química cuántica, lo que he tenido, lo que he realizado y cuál es el impacto hoy en día. Les hablaré desde un punto muy básico, no me meteré a muchas ecuaciones, no me meteré a ecuaciones esta vez, y hablaremos de un ejemplo muy básico y cómo lo hemos llevado hasta ahora, lo que es la química cuántica, esta parte computacional, cómo podemos empezar con estos cálculos computacionales y llevarlos hasta Machine Learning, que es lo que he estado trabajando últimamente. Entonces, para esto, bueno, primero les comento un poco de mí. Como bien les comentó ahorita aquí el profesor, la química cuántica, bueno, yo tengo una expertise principalmente química computacional. Empecé siendo experimental en la licenciatura y en la maestría empecé siendo un híbrido entre químico computacional y experimental. Y ahí fue cuando dije, ok, yo quiero dedicarme más a la química computacional. No he sido la única persona que se ha dedicado a eso. Muchos de los colaboradores con los que he trabajado empezaron siendo experimentales, se pasaron a la computacional y otros por el contrario, digamos que en lugar de decir soy computacional, me hago experimental, han decidido ser las dos. Entonces, esa conexión con estos colaboradores, esta experiencia con otras personas que son mitad experimentales, también computacionales, es lo que enriquece esta área. Entonces, les quiero comentar un poco sobre lo que es esa necesidad de pasar y conectar cómo podemos mejorar nuestras áreas experimentales con la parte computacional y pasarnos también integrar lo que es Machine Learning, que es lo que hoy en día está de moda y baja bastantes recursos. Entonces, también, si tienen alguna pregunta o duda durante las sesiones, no hay problema, abran su micrófono y pregunten directamente.
No tengo problemas en responder preguntas en este momento y si tienen algún interés más sobre cómo podemos conectar con esas partes, bueno, pues ya saben, pueden mandar un correo aquí en la empresa para que se pongan en contacto conmigo o mandarme un correo directamente, ¿no? O aquí por el chat me pueden decir, me interesa saber un poco más o qué sé yo. Les puedo contestar en cualquier momento. Y, los correos también los puedo leer, nada más estoy, con muchos proyectos hoy en día, entonces algo ocupada y puedo tardar un poco en responder algunos correos, pero estoy abierta a que les comparta un poco más de experiencia y ponernos en contacto también si necesitan con algunos investigadores de este lado del charco. Me encuentro actualmente en España. También he estado trabajando en Londres, en el Imperial, entonces, si necesitan contactos o algo así, los puedo poner en contacto si es necesario. Pero bueno, el punto de aquí es, empecemos a hablar un poco de la química computacional. ¿Qué es la química computacional? Yo soy químico computacional principalmente, no soy químico teórico, soy más que nada químico computacional, pero vamos a hablar sobre la conexión entre químico teórico, químico computacional y el que hace Machine Learning. Y bueno, otro punto sería el científico de datos, ¿no? Son áreas totalmente diferentes. Entonces, ¿qué es la química computacional? La química computacional es en sí una disciplina que utiliza métodos matemáticos. Vamos a hacer muchas matemáticas. Necesitamos conocer esos métodos matemáticos para poder utilizar nosotros los programas. Un químico computacional generalmente tiene una fama de ser más un usuario de un programa más que alguien que pueda entender cómo hace cómo funciona el programa. Pero como nos formamos en esta área como doctores en química computacional, químicos teóricos también, necesitamos hacer química cuántica, TFT, necesitamos conocer mecánica estadística, todas estas herramientas para poder entender qué es lo que hace el programa. Eso es lo que nos hace químicos computacionales. Entendemos teoría y la aplicamos en un programa. No solamente terminamos siendo usuarios de un programa como Gaussian, sino que los entendemos. Eso nos ha permitido, como químicos computacionales, poder modelar, simular y predecir el comportamiento de sistemas químicos. Generalmente nos trazamos a la parte química para entender moléculas, predecir reacciones, predecir espectros, espectroscopías y muchas cosas que tengan relación con la parte química. Por eso estoy hablando de químicos computacionales. Otra cosa sería si nos vamos al área de los físicos. Es algo que todavía aún no profundizo yo, pero puedo decirles que también utilizan y conocen lo que es toda la parte de la mecánica cuántica para desarrollar algunos funcionales, llevarlo más allá como materiales y también realizan esa parte de entender los sistemas y lo hacen perfectamente bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un químico computacional? Vamos a resolver, aproximar o interpretar las ecuaciones de la mecánica cuántica y la física estadística para que podamos obtener esas propiedades químicas, estructurales, de energías, de espectros de reactividad, constantes termodinámicas, entre otras más propiedades que les he mencionado ahorita. Entonces, tenemos dos áreas o dos enfoques. Eso es, primero, la química teórica. Esa química teórica, un químico teórico en sí va a ser el que desarrolla teorías, desarrolla modelos matemáticos que nos van a permitir explicar esa química. Aparte de hacerlo de papel y lápiz, también se dedica a programar. Entonces, esos desarrollos matemáticos los termina programando. Por ejemplo, podemos derivar las ecuaciones de Kohn-Sham, podemos analizar los principios orbitales, que es un concepto muy importante que vamos a estar manejando durante toda esta presentación, y nos va a permitir construir modelos potenciales efectivos para analizarlos después con química computacional. Entonces, el químico computacional aplica esas teorías que ya desarrolló el químico teórico, las entiende, sabe utilizar programas, traduce ese formalismo matemático al ambiente químico para poder obtener estructuras, para poder obtener espectros, ya sean como de infrarrojo, calcular y predecir perfiles de reacción o constantes de acidez. Es una persona que va a poder utilizar una variedad de programas. No nos vamos a poder casar con un solo programa. Podemos conocer programas como Gaussian, Orca, Games, XTB, que es un programa que ya está muy de moda hoy en día. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Una pregunta?
Entonces, eso es lo que va a terminar realizando un químico computacional. Y entonces es necesario que un químico computacional pueda entender qué es la estructura electrónica. ¿Por qué es importante que entendamos lo que es la estructura electrónica? Porque, como bien mencionamos, nos va a permitir definir propiedades fundamentales, nos permite decir cuál es la energía de una molécula, de otra molécula, calcular su polaridad, que muchas veces es importante que calculemos polaridad porque con eso vamos a poder predecir si la molécula o el sistema que estemos trabajando va a ser soluble o no va a ser soluble en el medio en el que estemos trabajando. Nos permite determinar la geometría de la molécula en los diferentes ambientes que estemos trabajando. Nos permite esto muy importante que utilizamos ya en Machine Learning, es la reactividad química, que es lo que hemos estado trabajando, que es ahora incrementar esos descriptores, esta parte conocer la reactividad de una molécula para irnos más allá hacia la reactividad química de las moléculas. Eso nos dice si un sitio va a ser nucleófilo o electrofílico, cómo va a poder interactuar después para trabajar en mecanismos de reacción. Podemos predecir con esa reactividad, si va a actuar de una manera o va a actuar de otra manera y cuál es el conjunto de moléculas nos queremos quedar para tales reacciones. Asimismo, como lo estamos diciendo, esto nos permite llevarnos hacia una guía en el diseño molecular, tanto de fármacos, catalizadores, algo que se da mucho en la Universidad de Zaragoza, diseño de catalizadores, y materiales inteligentes, que es algo que les interesa mucho, y, por ejemplo, en el Imperial. También nos permite esto interpretar espectros experimentales, tanto de UV visible como de infrarrojo, de resonancia magnética nuclear, entre otros más. Nosotros podemos utilizar los diferentes programas que tengamos disponibles, las diferentes herramientas, modelos matemáticos para predecir cada uno de estos espectros. Pero no podemos decir que sean 100% confiables. Eh, Pongamos que son confiables, pero ¿de qué depende de que nuestra predicción sea confiable? Depende tanto del modelo matemático, pero depende mucho de nosotros que seamos capaces de poder seleccionar objetivamente el modelo matemático para que se ajuste para resolver el problema que queremos resolver para nuestras moléculas. Es decir, necesitamos conocer las bases, que es lo que mencionaba yo desde un principio. No podemos cerrarnos a entender el sistema nada más como leer un artículo y dicen que todos los artículos utilizan el conjunto utilizan teoría funcionales de la densidad y que utilizan Better-Sleep con una base de Popol. Y vamos y utilizamos precisamente ese mismo funcional, ese conjunto base, sin entender por qué lo utilizan, por qué se utiliza o solamente porque a lo mejor el investigador en un principio no tiene el recurso computacional para irse a un nivel más, más preciso o con eso es más que suficiente y solamente lo utilizamos porque previamente lo vimos en algunos artículos. Pero lo que tenemos que hacer es nosotros ser capaces de entender la teoría y poder decir, para mi caso, que yo quiero evaluar tal propiedad, necesito utilizar este otro conjunto o métodos semiempíricos porque no tengo mucho recurso económico o computacional, es decir, o es un sistema muy grande o la propiedad no necesariamente tendría que ser evaluada con un método tan estricto. Entonces puedo utilizar a lo mejor semiempíricos sin irme a un Better-Sleep. O mi propiedad realmente depende de que tenga que ver precisamente con el estudio de los electrones, de fijarme bien en la distribución electrónica y a lo mejor me conviene más un DFT. Tengo un sistema de tamaño mediano o tengo que tengo tales sistemas. Si tengo tales sistemas, ¿qué conjunto, qué funcional me conviene más? Este ha sido desarrollado precisamente para este grupo de moléculas, o este funcional ha sido diseñado precisamente para la propiedad que me interesa. Y este conjunto base me permite que ahorre tiempo, no sacrifique tanto la precisión, el tiempo computacional, etcétera. Todo esto nos hace que nosotros seamos capaces de decir que nuestra simulación y nuestros resultados ahora sí sean confiables. Y entonces podamos confiar en lo que se publica o lo que leemos en un artículo científico. Si nosotros a veces no entendemos por qué esa selección o por qué ese background que estamos haciendo o viendo en el artículo se hizo de tal manera. Si nosotros somos capaces de discernir
entre esas pequeñas diferencias, podemos publicar algo que realmente sea confiable y tener mayor impacto. Entonces, eso es lo que es necesario entender cuando estamos haciendo cálculos computacionales, que necesitamos entender siempre los fundamentos y no trabajar como cajas negras. Entonces, estos cursos fueron diseñados principalmente en este momento para estudiantes que no tienen ahorita mucho contacto con la química computacional o para personas que ya tienen más contacto, pero quieren conocer algunos otros detalles o lo que se está teniendo ahorita en moda. Entonces, estudiantes de química, de biología, de farmacia, también incluso de física, que si quieran entender un poco más hacia eso de diseño de fármacos, se pueden tomar, aprovechar estos cursos. Generalmente están diseñados para personas que no tengan experiencia, tampoco que tengan recurso computacional. No quiere decir que vamos a lanzar cálculos ya en un clúster, sino que se puedan realizar en una computadora de bajos recursos y con programas de acceso, abierto, como puede ser Games o pueden ser Orca. Entonces, lo que vamos a hacer primero siempre va a ser entender los fundamentos. Vamos a ir a la parte siempre de desarrollo matemático, fundamental, para poder entender entonces, ahora sí, cuál es ese funcional, por qué es funcional, por qué ese conjunto base, por qué ese modelo de solvatación, cuáles hay, qué opciones tengo, para que yo mismo pueda entonces conectar lo que es la química computacional, la química teórica, y llevarlo entonces a mi caso práctico al que a mí me interesa. Entonces, el objetivo de todos estos cursos es siempre tener una introducción clara, también que sea accesible, no yéndonos tan a profundidad en algunos casos. En otros casos sí nos vamos a ir más al desarrollo más que nada matemático, en otros no. Pero siempre el punto y el enfoque de cada uno de estos es que no utilizamos los programas como cajas negras, sino que siempre entendamos qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que hace el programa. Como se dice, siempre va a ser el objetivo es comprender y no solamente calcular, no ser solamente usuarios de lo que es, el programa. Entonces, el mapa de la charla lo he dividido de manera muy simple, con un ejemplo muy sencillo para que lo hagamos, entendible y accesible para todo el mundo. Vamos a empezar con una introducción, que es la estructura electrónica, y un poco de teoría básica, los orbitales HOMO y LUMO. Generalmente como químicos estamos más familiarizados con el concepto HOMO y LUMO, pero necesitamos siempre eh, conocer de dónde vienen esos orbitales HOMO y LUMO. Generalmente lo vemos en ese desarrollo en clases. Y ¿cuál es su relevancia? ¿Cómo nos revelan esa, reactividad química? ¿Por qué nos revelan esa reactividad química? Vamos a ver algún ejemplo computacional muy sencillo, muy breve, y cómo podemos trasladar esos descriptores o esos orbitales a descriptores de la DFT. Y cómo esos descriptores de la DFT ahora han pasado a casos reales que nos permitan predecir utilizando esos descriptores y herramientas que ahora pueden calcular de manera automática esos descriptores y llevarnos a la predicción con Machine Learning. Y finalmente tendremos las conclusiones de todo lo que hemos visto. Les recuerdo, si en algún momento tienen preguntas, me pueden hacer alguna pregunta, abran su micrófono y me pregunten. Empecemos con, ¿qué es entonces la estructura electrónica? La estructura electrónica, pues en sí, nos permite decir la distribución electrónica que tenemos dentro de una molécula o de un átomo. Siempre vamos a hablar de electrones. ¿Dónde están? Esa distribución y cómo se comportan. Eso nos ayuda a entender esa parte energética, esa parte de reactividad. Entonces, ¿qué entenderemos por estructura electrónica? La estructura electrónica nos va a ayudar entonces a determinar la energía, la geometría y las propiedades químicas de una molécula o de un sistema que nosotros que estemos interesados. El resultado de resolver estas partes de la estructura electrónica siempre van a ser aproximaciones a la ecuación de Schrödinger. Tendremos nuestro problema principal, el problema central, que es la ecuación de Schrödinger. ¿Cómo resolvemos la bendita ecuación de Schrödinger? ¿Qué es lo que vamos a ver en los cursos? La introducción a todos estos métodos aproximados que podemos utilizar en química computacional. Y cómo estos conceptos de orbitales, niveles de energía y densidad electrónica se conectan. Empecemos con el problema central. Veamos esta ecuación, tenemos esta ecuación.
Esa ecuación es la famosa ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Nosotros generalmente estamos acostumbrados a verlos como una H, una E, ahí una copita. Entonces, ¿eso qué es? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Toda esa traducción que nosotros generalmente vemos en Internet, esto son es una expresión matemática que el objetivo que tiene es extraer la información y todas las propiedades sobre una molécula. Generalmente nos vamos a dar cuenta de que esto no lo podemos resolver. Entonces necesitamos resolver o entenderlo de otra manera. ¿Cómo lo podemos resolver o aproximarnos a esta ecuación? Esta ecuación que vemos aquí, que es la independiente del tiempo, nosotros la desarrollamos en clases, la vemos paso a paso con ecuaciones, como vamos con ecuaciones diferenciales, que es importante, no vamos a meternos tanto en preguntas de cómo resolvemos así, sino que lo vamos a resolver tal cual en clase, ¿no? Y esos métodos aproximados que nos ayudan a aproximar la ecuación de Schrödinger o lo que es en sí la función de onda para obtener ahora sí las propiedades de la molécula son de Hartree-Fock, teoría funcionales de la densidad, métodos semiempíricos y eso nos permite entonces obtener lo que es la estructura electrónica. Entonces, de la estructura electrónica habíamos dicho y mencionado que ahí tenemos la relación con los orbitales moleculares. ¿Qué son los orbitales moleculares? En sí son funciones. Son funciones matemáticas que nosotros obtenemos al tratar de resolver entonces y aproximar la ecuación de Schrödinger. De ahí salen estos orbitales que nosotros estamos acostumbrados a ver. Estas son funciones matemáticas que generalmente al momento de graficarlas nos representan lo que son los orbitales. Y esa representación, si nosotros lo ponemos en una imagen de lo que son los distribución electrónica, esto nos habla sobre la distribución de los electrones que tiene un átomo, por ejemplo. Y lo podemos ver así después para las moléculas. Entonces, todo esto, estos orbitales atómicos, nos pueden permitir construir orbitales moleculares y conocer el comportamiento de la molécula. De ahí vamos a los orbitales HOMO y LUMO. Entonces, al final, terminan siendo representaciones o funciones matemáticas que vemos en clase. Generalmente nos vamos a ver y vamos a terminar usando todo un curso para conocer la del átomo hidrogenoide. Es generalmente lo que se hace aquí en China, ¿no? Generalmente vemos en cuántica hasta resolverla y obtener la del átomo hidrogenoide, que es la única que sí podemos resolver con la ecuación de Schrödinger. Si no, tenemos que utilizar los métodos aproximados. Entonces, esos orbitales moleculares los podemos obtener de diferentes formas. Con Hartree-Fock pueden ser representados, con DFT pueden ser representados, con semiempíricos pueden ser representados. Cada uno de esos orbitales va a venir acompañado con una forma, que generalmente son estas que vemos aquí en esta imagen de acá, una forma que obtenemos de esa representación o esa función matemática viene asociado siempre con un valor de energía y un nivel de ocupación. Va a ser siempre que puede estar lleno o puede estar vacío. Estos conceptos siempre son importantes al momento de analizar los orbitales moleculares. Y esos conceptos de orbitales ocupados y desocupados nos empiezan a llevar hacia lo que es la estabilidad o la reactividad de las moléculas. Quiere decir, si están ocupados, esto cuánto contribuye a la estabilidad de la molécula. Si están desocupados, qué tanto contribuye también a la reactividad de la molécula. Generalmente empezamos a ver que si están más desocupados, tenemos orbitales desocupados, que puede ser muy reactiva la molécula. Si están todos ocupados, puede ser que esté la molécula muy tranquila en su estado basal y por lo tanto sea más estable. ¿Qué nos tenemos que llevar de esto? Que los orbitales moleculares, como son funciones matemáticas, no son objetos físicos, no es algo que nosotros podemos ver, sino que nos permiten, con esa función matemática, decirnos cómo se está comportando los electrones dentro de la molécula. Y con ello, nosotros podemos ver cómo están de estables o reactivas nuestras moléculas de estudio. Y esa forma matemática que nosotros tratamos de construir, esa función que nosotros tratamos de construir, que se puede aproximar de diferentes formas, generalmente podemos ver como que son con este tipo de expresiones matemáticas.
donde tenemos que el orbital molecular siempre va a ser un conjunto lineal o representación lineal de orbitales moleculares, de orbitales atómicos, perdón. Entonces, esos conceptos los estaremos viendo durante el curso. Siempre la parte de los fundamentos va a ser importante. Vámonos ahora con un ejemplo práctico, pequeñito, donde entendamos ahora esa parte de los orbitales y la reactividad y la estabilidad de las moléculas. Empezamos con un ejemplo muy sencillo, empezamos viendo solamente orbitales HOMOS y LUMOS. Como sabemos, espero, los orbitales HOMO siempre son estos que vemos aquí representados, que quieren decir que el orbital contiene sus electrones. Siempre que está es el más alto, que tiene electrones y que está lleno. El LUMO, que es el que vemos aquí, es el más bajo orbital disponible que está vacío, este de acá. Y la diferencia de energía entre estos dos orbitales es a lo que llamamos el gap HOMO-LUMO. Generalmente es la diferencia entre el valor del HOMO menos de la del HOMO. Entender esa diferencia de energías nos permite conocer la reactividad química de los sistemas, las propiedades ópticas y la estabilidad electrónica. Muy buenos para predecir si el orbital si va a ser fluorescente o no. También muy útiles para saber si el fármaco va a ser muy reactivo o no, si va a reaccionar con todo lo que tengamos o cuando nos lo tomemos, qué tanto va a reaccionar en nuestro cuerpo. Esos son tan solo con saber los valores de estos orbitales. Generalmente estos orbitales se utilizan mucho en diseños de fármacos para conocer y predecir los fármacos que puedan ser más estables, que podamos sintetizar ahora sí en laboratorio. ¿Por qué son tan importantes entonces? Porque nos permiten conocer sitios de reacción de las moléculas. Por ejemplo, el HOMO nos indica la zona nucleofílica de la molécula, es decir, dónde vamos a poder donar electrones. Los LUMOS generalmente son zonas electrofílicas que nos permiten decir dónde podemos aceptar electrones. Y con esto podemos predecir la reactividad química, con eso de donar y aceptar electrones. Por ejemplo, si en una reacción tenemos a lo mejor el mayor valor del HOMO, quiere decir que a lo mejor no vamos a tener una reacción por ese sitio. Si a lo mejor es más bajo, quiere decir que a lo mejor por ahí sí tenemos. Entonces, generalmente va bien, si tenemos una reacción, nos vamos a fijar en los valores de los HOMOS y de los LUMOS entre las ambas moléculas y ver qué tanto van a reaccionar. Y vamos a utilizar el cálculo también del gap HOMO-LUMO para ver qué tanto va a reaccionar el sistema. También nos permite conocer la estabilidad molecular. Si el gap es pequeño, entonces la molécula es más reactiva y es probable que pueda absorber luz visible. Pongamos de ejemplo esta reacción de Diels-Alder. Tenemos un dieno, tenemos un dienófilo y queremos saber si realmente estos dieno y dienófilos realmente se van a unir mediante estos enlaces que tenemos aquí, si realmente vamos a formar una nueva molécula. ¿Cómo lo podemos saber? Generalmente estamos acostumbrados a ver esto de los homos y los lumos y vemos estas representaciones aquí. Entonces, esto lo podemos obtener con estas descripciones matemáticas que ya están integradas en los programas. Entonces, nosotros podemos ver eso. ¿Cómo lo hacemos de manera computacional? Digamos que tenemos el dieno, tenemos el dienófilo. Ya los tenemos dibujados y queremos saber si realmente se van a unir. Generalmente lo que vamos a ver es hacer como químicos computacionales es que si tenemos una distancia aproximada y un ángulo aproximado, es probable que por aquí nosotros entonces sí veamos esa reacción. Si ponemos hasta el infinito y tenemos hasta acá, entonces no vamos a poder ver esa reacción. Le va a costar más energía. Eso también lo tenemos que ver en nuestros potenciales, en la distancia que tengamos. Eso lo podemos saber como químicos computacionales, uno, por la parte que conocemos ya de clases de química, dos, por los fundamentos y los principios que tenemos ya en química cuántica, de fundamentos, y tres, por nuestra experiencia que ya a la hora de estar dibujando en estos programas. Vamos a poder medir distancias, vamos a poder medir ángulos y decir, ya con todas mis bases de conocimientos sé que esta es la distancia óptima. Yo ya tengo esa parte. Puedo simular la reacción en el programa. Ahora necesito saber si va a reaccionar o no. Y eso lo necesito hacer mediante el cálculo
de un nivel de teoría, pues, voy a utilizar DFT, generalmente es el más popular. ¿Qué funcional voy a utilizar? ¿Qué conjunto base voy a utilizar? ¿La reacción se da en medio solvente o no se da en medio solvente? ¿Es necesario que utilice solvente o no es necesario que utilice solvente? Esas son preguntas que son muy importantes al momento de plantearnos estas reacciones de manera computacional. Pongámoslo que en el papel y lápiz lo ponemos así, pero realmente necesitamos tener más eh, S necesitamos estar seguros de que esto va a funcionar. ¿Por qué? Porque necesito ahorrar tiempo. A lo mejor un cálculo computacional puede tocar, por ejemplo, en este caso, no sé, unas pongamos en la computadora, dependiendo de la computadora, no tiene muchos recursos, 1 hora, realizar este cálculo. Ahora, si tenemos clúster, realizar este tipo de cálculos, a lo mejor unos 3 minutos y ya está. Entonces, si ya podemos hacer eso de manera automática, podemos realizar esa automatización de todos los cálculos, que es algo que también solemos hacer, automatizar, crear sistemas, que se creen los sistemas, calcular y que automáticamente se analicen los resultados. Podemos utilizar, tener una base de datos muy amplia de todos los cálculos que necesitamos, de todos los sistemas que tenemos, un montón de dienos, un montón de dienófilos y saber, este tiene más, una energía de activación más baja o más alta y por lo tanto puedes decir que estos son los 10 candidatos que puedo entonces trabajar y llevar entonces a la reacción. Estos son los más posibles que pueda reaccionar. Ahora, con Machine Learning nosotros podemos hacer precisamente esas predicciones ahorrando esa parte computacional. Podemos tener nuestra base de datos, entrenar un modelo y automáticamente entonces podemos nutrir más sistemas con esa base de datos, dentro de esa base de datos que están semejantes y obtener ya en minutos un mayor número de posibles candidatos para llevar entonces ahora sí experimentación. Entonces lo que hace toda esta es parte de computacional y esta parte de Machine Learning siempre va a ser optimizar todo el flujo para obtener diseño de fármacos, de materiales, todo lo que es el proceso de descubrimiento de nuevos materiales. Entonces, tener todos esos caja de herramientas nos ahorra bastante tiempo, pero generalmente un equipo, tanto en la industria como de investigación, tenemos el conjunto de los que están en el laboratorio sintetizando, los que están son haciendo la parte computacional y los expertos también en Machine Learning. Sí, también hay personas que es la persona que es todo en uno y que hace la experimentación, hace el Machine Learning y hace el cálculo computacional. Cada quien, decide qué batalla quiere realizar. Pero estas son las herramientas que podemos, conocer y tener para realizar este tipo de o resolver este tipo de problemas. Entonces, regresando a este punto, ¿qué podemos hacer nosotros tan solo con los orbitales moleculares? Conocer estos orbitales moleculares nos va a permitir, entonces, diseñar moléculas ajustando a su reactividad, a su estabilidad, diseño de fármacos, fotoquímica, entender si este material o no va a tener una absorción electrónica que yo quiero, si esa fluorescencia que yo quiero. Y también nos permite llevarlo a la parte de DFT conceptual para obtener un background de amplio de descriptores para nuestra base de datos y llevarlo entonces a Machine Learning. Pongamos ese ejemplo computacional que les estoy diciendo, que es muy sencillo, es una molécula muy pequeña. Pongamos que tenemos de trabajo solamente la acetona. La acetona, pues, es un caso de un ejemplo pequeño, es una molécula estable que ya conocemos y, bueno, muy común, ¿no? Esta molécula generalmente nosotros la vamos a dibujar en programas y ahora la vamos a ver en su estructura 3D. Lo que tenemos que hacer primero es optimizarla. En ese proceso de optimización vamos a empezar con la búsqueda conformacional. Cuantos más grados tenga, más ángulos diedros, que digamos tenemos un átomo aquí, otro átomo acá, en esta esquina, otro acá, tenemos esos ángulos diedros. Estos ángulos diedros son los grados de libertad. Entre más grados de libertad tenga una molécula, podemos tener muchos conformeros en esa superficie, digamos una sábana por ahí. Cada parte de la sábana es un conformero que podemos tener de esa molécula.
Entonces, cada uno de esos puntos en la sábana puede tener una energía, puede tener otra, y eso empieza a hablar sobre la estabilidad y reactividad de la molécula. Y en ese análisis conformacional al proceso de optimizarla, lo que queremos es una estructura estable, o sea, la más disponible que vamos a encontrarlos en la naturaleza, porque esa va a ser probablemente con la que vamos a trabajar nosotros de manera experimental, con la más estable. A menos que las condiciones en las que estamos diseñando el experimento, lo tengamos en otro estado. Eso siempre son conceptos que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a trabajar en la parte computacional, qué es lo que queremos realizar también en el experimento. Entonces, tenemos, por ejemplo, esta molécula y quiero conocer su reactividad. Sabemos que tiene grupos funcionales. Es una acetona, tenemos este grupo carbono carbonílico, ¿no? Tenemos ese y ese carbonilo. Podemos saber su reactividad, podemos saber si es nucleófila o electrónica, o electrofílica. Nosotros, digamos que ya en clases, en química, nosotros ya sabemos lo que nos han enseñado cuáles serían las zonas reactivas. Ya sabemos que esta parte del carbonilo va a ser la zona reactiva. Pero si yo no sé si me estoy enfrentando a una nueva molécula, ¿cómo lo puedo saber? Mediante cálculos computacionales puedo conocer si cuál es la reactividad o cuál es el grupo funcional. Entonces, en cálculos computacionales, voy a ponerles un ejemplo, me dicen si se puede ver esta molécula. ¿Se puede ver ahorita en la pantalla o no se puede ver? Sí, sí se puede Sí, observar. Perfecto. Entonces, tenemos aquí este programa que se llama programa de Gaussian. Es un programa de paga, pero lo ponemos ahorita porque es el programa que digamos más fácil ahorita de que lo podamos manejar. Entonces, tenemos aquí la molécula de acetona, ya la dibujamos. ¿Qué es lo que queremos hacer primero? Pues vamos primero esa búsqueda conformacional. Digamos que yo ya tuve mis diferentes conformeros y esta fue al final la más estable, la de menor energía. Es un concepto que también tenemos que entender, el de menor energía. Una vez que veamos esto, ok, lo tenemos aquí, vamos a calcularlo, ya tenemos nuestros resultados. Yo ya sé ahora los valores, tengo aquí, digamos, para esta molécula, tengo aquí el valor de la energía, ya sé que este es el valor de la energía que tiene el sistema, ok, pero me interesan sus orbitales. ¿Por qué los orbitales? Porque ya sabemos que nos dicen la estabilidad o la reactividad. Nos vamos aquí a esta parte y nos encontramos con esto. Esto de aquí son los valores, esto está en unidades atómicas, hay que convertirlos a electron volts, los valores del orbital HOMO y del LUM. Entonces, ok, ya sé los valores. Estos son los valores que tenemos acá en la tabla de acá abajo, de acá atrás. Quiero saber entonces en dónde está posicionado el HOMO y el LUM. ¿Cómo lo hacemos? Vamos aquí a superficies y contornos. Nos va a salir esta ventana. Le vamos a decir que queremos obtener un nuevo cubo. Y en este caso, o sea, nos haga la representación de esa superficie, en este caso del HOMO. Vamos al vamos mejor a la del humo, que es la que nos interesa, ya lo sabemos. Entonces, lo estamos creando, lo calcula, esto fue muy rápido, porque es un sistema muy pequeño, y le damos mostrar. Y aquí tenemos entonces el valor del LUMO para la molécula de la acetona. Que esta representación a lo mejor no es la mejor, entonces lo vamos a cambiar un poco la representación a que se vea a lo mejor en malla o transparente. Vamos aquí en display. Nos salta una nueva ventana, nos vamos a superficie, le decimos que queremos transparente para que se pueda ver un poco. Si nos damos cuenta, si observamos aquí, lo que vemos es que el lóbulo, o sea, esa parte de los lóbulos de lo que tenemos de representación del orbital plomo, el mayor lóbulo se encuentra en el carbonilo. Entonces, ahí es donde estamos viendo que, posiblemente ahí es donde vamos a encontrar mayor reactividad de la molécula.
Si representamos el humo, también vamos a encontrar en dónde está posicionado el humo, pero ahora veámoslo acá. Obtenemos sus valores de energía del HOMO y LUMO y tenemos su valor de gap. Ok, ¿y eso qué me está diciendo, no? ¿Qué me dicen esos valores? Porque pues no lo sé. Entonces, tenemos con este cálculo, fue nada más un cálculo de ahí de Hartree-Fock, para que fuera muy rápido. Entonces, ¿qué nos dice la energía del HOMO? El valor del HOMO en este caso es muy alto. Eso quiere decir que va a ser muy difícil remover electrones desde ese orbital. Entonces, no va a poder ser capaz de decir que va a donar electrones. Es una zona poco nucleofílica y no le gusta para nada donar esos electrones. ¿Qué nos quiere decir ahora el LUMO? El valor del LUMO, entre más bajo esté, quiere decir que es más posible que pueda aceptar electrones. Entonces puede actuar como un electrófilo. En este caso el valor no es tan pequeño. Si a lo mejor fuera de 0.5, entonces el valor sí es que es un electrófilo pues algo fuerte para aceptar electrones. ¿Y el gap homólogo qué nos está queriendo decir? Bueno, aquí tenemos un mapa, una guía de cuáles son los rangos en los que esperaríamos el gap homólogo. Para moléculas reactivas, como son las moléculas conjugadas o aromáticas, el gap se espera que sea un valor bajo, como por debajo de los 4 electronvolts. Si la molécula es más o menos moderada, que no es tan reactiva, pero si le ponemos las condiciones o los estimulantes suficientes, puede llegar a ser reactiva, va a andar entre 4 y 6. Si la molécula es muy estable, entonces quiere decir que es un valor mayor de 6 electronvolts. Sin embargo, no nos guiemos solamente de esa tabla. Generalmente, cuando nosotros estamos trabajando o conociendo las propiedades de nuevas moléculas, lo que tenemos que hacer siempre es tener controles. Control positivo y control negativo y calcular todos nuestros sistemas en el mismo nivel de teoría. Así nosotros sabemos que yo ya tengo una reactiva, tengo una no reactiva y puedo saber entre qué valores andan el conjunto de moléculas que estoy evaluando. Eso es lo que siempre tenemos que hacer y no solamente decir y tomar, por ejemplo, esta tabla y decir que esa es la ley. No, tenemos que hacer siempre esa parte de los controles y calcularlos todos en el nivel de teoría que nosotros hayamos seleccionado, para que no tengamos entonces falsos positivos o falsos negativos. En este caso de la acetona, lo que estamos viendo que el valor del gap fue de 9, entonces el gap es bastante grande. Quiere decir que la reactividad es bastante baja. Entonces, como vimos anteriormente, nosotros ya sabíamos decir que la acetona era bastante estable, lo comprobamos con cálculos computacionales. Entonces, aquí tenemos un control, por ejemplo. Este ya es un buen control para decir, oh, ok, yo ya comprobé que efectivamente mi reactividad es bastante baja y es estable. Puedo tener otra molécula y ahí empezar a comparar todas mis moléculas. Entonces, es estable esta acetona y por lo tanto no va a ser tan factible que absorba luz visible fácilmente. Como vimos, el HOMO, aquí tenemos la representación del HOMO, está principalmente distribuido en los grupos metilos. Aquí vemos que los lóbulos están principalmente más grandes en esta parte. Y el humo está principalmente más distribuido en el carbono carbonílico de esta acetona. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué está diciéndonos esto? Y además, aunado y tomando los valores que hemos calculado, que si la molécula quiere reaccionar, posiblemente lo haga por esta parte de aquí. Entonces, ese LUMO principalmente está posicionado sobre el carbono. Ese carbono quiere decir que ahí es un sitio electrofílico, va a aceptar electrones más fácilmente. El HOMO está posicionado sobre los grupos metílicos. En este caso, no pueden donar tan fácilmente electrones, a menos que fuera en esa parte, entonces, y a lo mejor lo tenemos en ciertas condiciones, cambiamos la constante de eléctrica, podría ser que ahí fuera un sitio donde pudiera donar electrones. En este caso, no lo fue. Es un cálculo en fase gas, está solito, entonces, esa es su predicción. Con estos resultados computacionales, lo que estamos observando es que Una la pregunta. molécula, sí, ¿qué pasó? Sí, Adelante. qué significan los colores de los lóbulos? Es que unos son rojos y otros son verdes.
Generalmente solamente es una representación para decir que es el spin para arriba y el spin para abajo. Eso también lo vemos en clase. Es una representación nada más, no nos está diciendo que aquí hay más o que aquí hay menos, solamente es como para que se vea bien. No nos Y dice qué es. Ajá. y también entonces significa que el HOMO principalmente está en el grupo metilo, pero otros podrían también funcionar aceptando o donando electrones, En otros este grupos. Otros grupos sí. En este caso en específico, solamente estamos viendo que esos lóbulos están más cercanos. Si tenemos otra molécula, por ejemplo, eh, una molécula más grande, siempre tenemos que ver en dónde está los lóbulos más grandes. Los lóbulos más grandes es donde puede estar ese sitio donde posiblemente sea más reactivo. ¿Cómo podía saber si realmente está en reactivo o no? Con el valor de la energía que estamos obteniendo. Como lo vimos, tenemos que ver el mapa y el valor. Hay otras herramientas que nos permiten, por ejemplo, posicionarnos aquí y nos permite saber el valor en ese punto. Si nos vamos aquí, en este punto, y vemos el valor con este contra este, podemos decir que aquí el valor entonces, es el que nos está diciendo, aquí es el sitio donde me va a dar esa reactividad. Entonces, es una mezcla. Tenemos que hacerlo de esa manera. Y sí puede ser que dentro de la molécula vemos que sitios más reactivos para aceptar y sitios más reactivos para donar. Entonces, eso va a depender y decirnos ¿qué puede ser un sitio donde pueda ponerle una molécula más cercana que done electrones y donde puedo ponerle otra molécula que acepte electrones? Generalmente, si hablamos de un diseño de fármacos y no sé, no me interesa que sea tan estable, quiero que sea más reactiva, le voy a cambiar el grupo funcional. A lo mejor me interesa ponerle más un grupo de azufre, me interesa ponerle grupos con nitrógenos, me interesa ponerle más hidroxilos, porque puede cambiar la reactividad o me interesa que sea más estable. Entonces voy a ir cambiando y diseñando, modificando los grupos funcionales que tenga en mi molécula. Y eso quiere decir que va a empezar a cambiar toda la distribución electrónica. Entonces, esto que vemos con los dos orbitales moleculares es esa precisamente la distribución electrónica que tenemos en la molécula. Como tenemos aquí la distribución electrónica que nos está diciendo el humo, ahí es donde tengo menos electrones, por allí me va a gustar que me den electrones. Eso es lo que nos está diciendo estos orbitales moleculares o esta representación al menos, que es la más visual que podemos tener en este caso. ¿Te quedó ayuda? ¿Sí qué pasó? Gracias. Gracias. Ahora que mencionas el spin, no sé si haya tiempo, si nos puedes decir, yo la verdad me confunde ese concepto del spin. ¿Qué te interesa principalmente del concepto del spin? ¿Qué es? O sea, porque el orbital yo me lo imaginaba como algo físico, ahora entiendo que es una función. Y entonces, ¿cuál es la relación con el spin? ¿Qué quiere decir, Que como ahora dijiste, si está hacia abajo o hacia arriba? Porque el spin también nos habla de la distribución de los electrones. Sí, digamos que, con las funciones, atómicas que siempre vamos a estar representando, que es esa parte matemática, siempre hablamos de espines, atómicos, pero siempre son espines orbitales, espines atómicos orbitales. Eh, Generalmente es la representación matemática de lo que es la forma del orbital, pero esa parte del spin generalmente nos dice, aparte, la dirección hacia donde va a estar, la función. Por ejemplo, lo que vamos a irnos a otra diapositiva, a ver, ¿qué tenemos acá? Y estas de aquí. Esta, por ejemplo, estas que tenemos aquí, X, Y, Z, todos, esta parte de esto de aquí, las orbitales P, son orbitales, son spin orbitales. Entonces, lo que tenemos que el spin arriba y el spin abajo solamente para guiarnos hacia dónde vamos, toda la forma completa de lo que es el orbital. Por eso se dice que son spin orbitales. Entonces, esa siempre van a ir juntos. Solamente una forma de representar la orientación.
también lo vemos en clases, es la parte de decir que ese spin de dónde sale siempre es la orientación. Generalmente, resonancia magnética nuclear siempre nos van a estar hablando de esos spines y siempre nos quedamos con cara de what the fuck. Entonces, siempre es una parte nada más representación, matemática que está ahí. No contribuye para nada a la energía, solamente nos da forma a los orbitales. Es lo que siempre nos está dando esa parte de los espines. No hay que complicarnos tanto con que el spin, pero siempre los da esa parte de la forma. No contribuye energéticamente, pero sí nos da esa parte de la orientación. Y generalmente en algunas partes de algunos cálculos nos interesa saber esa parte de los espines, porque viene siempre relacionado con la parte de la antisimetría de Pauli. Entonces, siempre esa parte de la antisimetría en las funciones es muy relevante porque es la forma correcta donde vamos a representar entonces la función de onda. La función de onda siempre tiene que ser antisimétrica. ¿Cómo viene de esa parte de antisimetría? También con la parte de el principio de exclusión de Pauli, que nos habla precisamente de esa parte también con los espines. Nunca podemos tener espines, si hablamos en una función, una correcta representación de la función de onda, no podemos tener dos espines que estén posicionados de una forma, porque eso nos quiere decir que estamos sabiendo exactamente dónde está el electrón. Y la parte de la de exclusión de Pauling nos quiere decir que no sabemos ni dónde está el electrón, siempre hablamos de una probabilidad o esa distribución de electrónica, que esa parte de distribución, esa parte de probabilidad, siempre está aunado a esta parte de estas figuritas que siempre estamos representando como los orbitales. Y esa parte de las figuritas de los orbitales siempre está relacionado con los benditos espines. Gracias. No hay de qué. ¿Alguien tenía una pregunta más? Creo que Carlos. Bueno, ok. Entonces, Hola a Andrea, ver. no, Ah, muy bien. muchas gracias, todo está claro. Perfecto. A ver en qué estábamos. Y voy. Ajá. Ok, nos quedamos en esta parte. Ah, sí. Ah, claro que sí. Podemos estimar la toxicidad de una molécula con DFT. Perfecta. Sí lo podemos hacer. Se hace mucho. Generalmente se utilizan descriptores de la DFT como el gabomolumo. Es uno muy bueno para identificar si una molécula es tóxica o no. ¿Cómo podemos decir que es tóxica o no con el gabomolumo tan solamente o dureza? Porque si la molécula es muy reactiva, que fue algo que mencioné por ahí brevemente, quiere decir que a lo mejor nos la tomamos, a lo mejor el metabolito que tenemos en el que se descompone llega a ser muy reactivo en nuestro cuerpo. Eso tenemos que tener cuidado, los metabolitos que se producen en nuestro cuerpo y qué grupos funcionales tiene, y si considerando también el medio lipofílico en el que llega, si es el medio acuoso, ¿a dónde se está llegando? Si llega y se deposita bastante, entonces también esa parte es importante. Pero si es muy reactiva, que es el punto del gap homólogo, quiere decir que va a reaccionar con todo y esa parte viene con el estrés oxidativo, a lo mejor empieza a robar electrones, y empieza a descomponer todas las demás moléculas que están a su alrededor y eso conlleva a todo el problema del estrés oxidativo y entonces empieza a ser tóxica. La otra parte de toxicidad siempre es la concentración. Entonces, si tenemos la concentración elevada de esa molécula, que a lo mejor no podemos decir que se libere, vamos ahí con la polaridad, que a lo mejor no se vaya, sea suficiente polar. Queremos que sea polar, pero no tan polar para que se vaya tan rápido, sino que esté en el tiempo suficiente en el cuerpo. Y esa polaridad también nos ayuda a saber si en realidad puede pasar, si está en el tiempo suficiente en el cuerpo, se va a hacer soluble y no se va a concentrar tanto en el organismo. Entonces, con los descriptores precisamente podemos nosotros estimar qué tan tóxica puede ser la molécula. Existen otros descriptores más o otras formas para estimar la toxicidad, pero precisamente con descriptores de la DFT podemos hacerlo. ¿Qué valores de referencia podría considerarse posibilidad de toxicidad?
Homolumo, la dureza, la blandura química, por ejemplo, otros conceptos, otros programas que calculan, por ejemplo, mutagenicidad, también nos permiten saber eso. También utilizar las reglas de Gauss y Weber, que nos permiten decir si tengo tales grupos funcionales, si tengo tal valor de PCA. Esos también nos permiten decir si son tóxicas o no. Y generalmente ahí lo que yo he realizado es tener grupos o los controles positivos y negativos. Tener vitaminas, por ejemplo, que yo sé que no son tóxicas y que calcularle ahí sus descriptores. Moléculas que yo sé, que ya sabemos y que son altamente tóxicas y calcular sus descriptores. Además de otras herramientas que podemos utilizar con otros programas como TEST. TEST es un programa que nos ayuda principalmente a calcular la toxicidad de moléculas, pero también siempre para un modelo, por ejemplo, de Machine Learning, utilizar la combinación con esos descriptores con los de DFT nos va a ayudar más a entender qué tan reactivos son las moléculas. Siempre hablando de toxicidad, la reactividad y la estabilidad de las moléculas es bastante útil. Y bien, bueno, regresemos a este caso. En este caso, la molécula, la acetona, es una molécula estable, es poco reactiva, por los mismos valores que acabamos de ver de K-homolumo. No es muy buena como un nucleófilo, pero puede ser un electrófilo, ¿no? Lo que vemos en el valor del humo es que ese carbono carbonílico sí puede ser susceptible a ataques nucleofílicos, pues moderados tal y como esperaríamos de estos grupos funcionales. Entonces, con estos orbitales frontera, tan solo con estos descriptores, nosotros ya podemos decir cómo reacciona la molécula y obtener información antes de ese experimento, precisamente como para relacionarlo con toxicidad. Muchas veces si hablamos de una gran base de datos, generalmente si hablamos de moléculas muy grandes, utilizamos recursos como métodos empíricos y el muy popular hoy en día, que es en los métodos con XTB. XTB hoy el día es el boom para poder calcular todo de manera más rápida. El grupo de Grimm está ahorita trabajando en qué es lo que estábamos implementando nosotros en el programa, que más adelante se los muestro, que es el programa para obtener estos descriptores de manera automatizada. Eh, y entonces podemos obtener todos estos descriptores utilizando esa nueva herramienta de XCB. Él ha diseñado ahora una nueva parte de la metodología para, digamos, que sea más cercana a DFT, porque DFT sigue siendo todavía el pionero en esa parte, más confiable que XTB. Pero en otras cuestiones, XTB nos puede funcionar muy bien y nos puede dar muchísima información a un bajo costo y para moléculas de mayor tamaño que las que podemos utilizar con DFT. Vamos a ver entonces cómo aplicamos ahora y nos vamos a esos descriptores de DFT que les he estado mencionando por ahí, como lo que son la dureza y esa blandura. Esos descriptores de la DFT los vienen desarrollados, vienen inspirados principalmente por Parr. Parr vio todo lo que es la teoría de la DFT, pero empezó ahí a relacionar cómo me puede ser útil toda esa parte de la DFT y llevarlo a conceptos de la química. Y ya empezó con estos orbitales HOMO y LUMO. Entonces estos orbitales nos empezaron a dar la inspiración para obtener nuevos descriptores que nos permitan conocer reactividad, estabilidad y la interacción con otras moléculas. Generalmente si relacionamos esa parte de la interacción con otras moléculas, estamos hablando por ahí de las funciones de Fukui, que son descriptores, estos descriptores que tenemos aquí, descriptores locales que nos permiten decir, este átomo va a ser más susceptible a reacciones nucleofílicas o electrofílicas. Las funciones de Fukui generalmente son amadas por otros, odiadas por otros y la comunidad no se pone de acuerdo. Generalmente, algo con lo que podemos trabajar es blanduras locales que nos permite hacer comparaciones entre diferentes moléculas. Las funciones de Fukui nos permiten solamente hacer comparaciones entre los átomos de la misma molécula, pero las blanduras locales nos permiten extenderlo. Y existen otros descriptores locales más que podemos tener. Eso también ya nosotros lo tenemos integrado en el programa con el que hemos estado trabajando. Es de acceso libre, cada quien puede utilizar el programa. La idea es que pueda ser utilizado por todos. Y es algo que se ha estado desarrollando acá en el grupo de investigación en la Universidad de Zaragoza. Tenemos otros descriptores, que son los descriptores globales. Estos nos ayudan también en esa parte de la comprensión de la molécula.
esa parte que les decía de la dureza o la blandura, nos permiten decir qué tan estable va a ser la molécula, qué tan inestable va a ser. Entre más dura sea, quiere decir que le va a costar dar esos electrones. Si no le cuesta tanto, va a ser, y la blandura es más alta, quiere decir que va a reaccionar por todos lados. Estos descriptores son muy útiles para ser utilizados en diseño de fármacos y estimar la toxicidad. Por ejemplo, vemos en un descriptor, el de potencial de ionización vertical. Utilizamos el vertical porque es el que podemos encontrar con datos experimentales. Entonces, nosotros podemos hacer la calibración de nuestra metodología, nuestro diseño de todo nuestro flujo de trabajo con la potencial de ionización vertical, porque nosotros podemos calcular el valor y compararlo con el experimental. Entre más cercano esté, entonces quiere decir que hemos seleccionado un buen nivel de teoría para trabajar con todos nuestros demás sistemas. Siempre controles positivos, controles negativos. ¿Qué es el potencial de ionización vertical? Generalmente es lo mismo que, o lo relacionamos generalmente con los orbitales ohm. Es el negativo de la energía del ohm. O lo podemos calcular con los cálculos de estructura electrónica. Requiere dos cálculos donde tenemos al catión, anión, y vemos sus valores de energía y utilizamos esta ecuación. Y así podemos saber el valor de la energía, qué tan fácil va a ser poder removerle un electrón a ese sistema. Entonces, si el valor es más bajo, es más fácil que nosotros podamos removerle ese electrón. Y eso también nos ayuda bastante en lo que es el diseño de fármacos, diseño de nuevos materiales o de catalizadores. En cambio, la afinidad electrónica, que es casi lo similar al orbital LUMO, nosotros podemos solamente realizar el cálculo de estructura electrónica y obtenemos el valor del LUMO. O podemos calcularlo de esta manera. ¿Por qué tener dos aproximaciones? Generalmente, si nosotros tenemos un sistema muy grande, con el LUMO podríamos tener una idea general de lo que es el sistema, del comportamiento del sistema. Pero si somos capaces, recurso computacional y el sistema no está tan grande, podemos aproximarlo con esta ecuación. Esta es una ecuación que se llama de aproximaciones finitas, que nos permite tener generalmente un valor más cercano al que es el experimental. Generalmente lo vamos y lumos por DFT no es la mejor aproximación para tener el valor o estar más cercanos al valor experimental. Generalmente se recomienda más el de aproximaciones finitas, pero si existen otros problemas, otros inconvenientes de tiempo, de que no tengamos tanto acceso o seamos dueños de casi del clúster para estar mandando tantos cálculos, y los cálculos son bastante tardados, entonces podemos o no utilizar las aproximaciones infinitas. Eso ya es lo que vamos a la parte de lo que les decía, confiable de nuestra metodología. Entonces, la afinidad electrónica vertical también podemos obtener valores experimentales y utilizarlos como control. Y entre que el valor sea más alto, quiere decir que el valor entonces nos está indicando que es más fácil que podamos entonces ganar un electrón del exterior. Entonces, estos descriptores nos van a ayudar a hacer una comparación entre diferentes sistemas. Generalmente se recomienda que si vamos a armar una base de datos para ser utilizada después para Machine Learning, pues que tengan características similares. Que tengamos, si a lo mejor tengamos datos experimentales, datos computacionales, etcétera, etcétera. Esto nos permite calcular tendencias, ya sea de afinidad, de toxicidad, de lo la propiedad a nosotros nos interese. Y entonces tener estos valores de referencia y pasarlo a la parte de entrenamientos de modelos de Machine Learning, utilizando estos descriptores precisamente. Pongamos algunos ejemplos de algunos artículos científicos. Pongamos dos ejemplos muy sencillos. Estos descriptores fueron utilizados o se han utilizado en diferentes áreas. Aquí pongamos algunos populares, por ejemplo, ¿qué pasó durante la pandemia? Durante la pandemia, muchas personas o muchos grupos de investigación se enfocaron en cómo podían entonces diseñar nuevos fármacos para atender este problema. Entonces, muchos de ellos dijeron, podemos utilizar la DFT conceptual, utilizar precisamente todos estos descriptores para entender cuáles serían nuestros nuevos fármacos o nuestras nuevas intenciones. Entonces, lo que hicieron aquí fue tener un conjunto diferente de moléculas que ya conocían, que ya se tenían, que a lo mejor ya estaban en el mercado, pero que nadie tenía idea de que a lo mejor fueran a funcionar.
antes de probarlos en el experimento, pues mejor poder diseñar un flujo de trabajo que nos permita decir o seleccionar algún conjunto de moléculas que ahora sí podamos probar en el experimento. En este caso utilizaron precisamente los orbitales HOMO y LUMO, que son muy populares, el gap HOMO-LUMO, dureza, la blandura, la electronegatividad. De todos estos fármacos, compararon esos valores de los descriptores y predijeron cuáles moléculas tenían mayor probabilidad para inhibir eficazmente a la proteasa, ¿no? A esta enzima. Entonces, estos son tipos de trabajos que generalmente podemos encontrar con utilizando estos tipos de descriptores. Y esto ha sido utilizando cálculos computacionales, siempre con esos fundamentos de los orbitales moleculares, estructura electrónica. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, aquí. Ahora vámonos a un poco Tengo más a una pregunta. materiales. Sí, ¿qué pasó? Sí, gracias. Para mí es intrigante saber si ya es que muchos medicamentos tienen efectos colaterales. Todos estos otros efectos que no queremos vienen de que la molécula tiene grupos funcionales que predominantemente, como nos has enseñado, van a aceptar o a donar electrones, pero otros grupos también lo tienen y al interactuar en un sistema o un organismo vivo, sí se da el efecto que tú quieres, pero también muchísimas otras reacciones, ¿no? Que no quieres y de allí vienen esos efectos colaterales. ¿Está bien eso? Sí, así es. Así es. Precisamente, bueno, cuando estamos hablando de diseño de fármacos es un tema bastante complejo. No solamente podemos quedarnos eh, con decir, hice ya esta predicción, estas moléculas y a lo mejor, y ya estos son los candidatos. Generalmente tenemos que enfocarnos en diferentes puntos, tanto evaluar lo que nosotros queremos como también lo que no queremos. Es decir, sabemos que a lo mejor tenemos este comportamiento de la reactividad, pero no solamente podemos decir o quedarnos con el comportamiento de la reactividad, tenemos que irnos más allá. Modelos, por ejemplo, de docking, que es algo también muy rápido. Con docking podemos ver precisamente esa parte del comportamiento con a lo mejor el blanco que a mí me interesa, pero lo que tenemos también que hacer es evaluarlo con otras moléculas que sabemos que a lo mejor están cercanas, que a lo mejor ya existe de hecho un protocolo para decir, tengo que evaluar con esta otra enzima que sé que se sabe que tiene efectos negativos. Entonces tengo que realizar también el estudio docking con esas moléculas que ya ha estipulado que pueden ser contraproducentes. Entonces voy a estudiarlo también. Y entonces sé que ciertos grupos funcionales se van a interactuar con esta otra, o sé que tanto número de grupos funcionales eh, presentes en las moléculas, si ya existe la base de datos, que ya también existe mucha información, de moléculas que dicen, estas no son recomendables, yo también lo puedo comparar y puedo comparar con los valores de referencia de esas moléculas. También si ya sé más o menos cuáles son los valores de Dawkins, ahora vámonos a dinámicas moleculares. Con dinámicas moleculares también sabemos el tiempo de retención del fármaco, si que se va a quedar tanto, no se va a quedar tanto. Entonces, tenemos que hacer siempre uso de una caja amplia de herramientas. Si bien muchos nos podemos quedar solamente para la publicación, con algo como de este tipo, en donde yo estoy utilizando solamente descriptores, y ya es casi para un artículo. Pero si nos vamos a ir a un artículo por ahí de alto impacto, nos vamos a ir a un JAX, pues entonces tenemos que hacer uso de diferentes herramientas y evaluar todo lo posible. Y aparte hacerlo llamativo, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar todo lo disponible. Tenemos que saber qué es contraproducente, más en diseño de fármacos. Tenemos que hacer ese protocolo de diseño, de dirigirnos hacia las enzimas que sabemos que están reportadas que si reacciona con esa enzima y entonces se queda ahí, el tiempo de retención a lo mejor también es alto, pues podemos tener daños colaterales. Y si desde el principio, con algo tan sencillo como estos descriptores, si nos dice que es altamente reactiva, a lo mejor por ahí empezamos a discriminar siendo con algo más barato desde un principio. Entonces, vamos, digamos, haciendo filtros durante todo el proceso de diseño de fármacos, utilizando solamente diseños computacionales. Ya después nos vamos al diseño in situ, ¿no? Y después al diseño en vivo. Gracias, muchas No hay de qué.
Bueno, digamos que ahora nos interesa no solamente el diseño de fármacos, ahora nos vamos con la parte de diseño de materiales. También aquí podemos utilizar precisamente estos orbitales, porque ahora nos van a decir, a lo mejor aquí podemos absorber luz, aquí no podemos absorber luz, cuánto es el valor. Entonces, tenemos generalmente estos estudios con los valores de los orbitales para cada una de las moléculas para saber precisamente su comportamiento. Y en este caso, también calcular orbitales frontera para saber de estas celdas solares orgánicas, saber con estos solamente valores de orbitales si podemos realmente mejorar o cambiar grupos funcionales y saber si realmente vamos a mejorar esa eficacia en las celdas solares, tan solo utilizando estos descriptores. Entonces, tenemos este paso para proponer nuevos materiales utilizando recursos que pueden ser más accesibles y más económicos y baratos para predecir tan solo nuevos materiales, en este caso, ¿no? No hablemos que necesitamos siempre más estudios, más cosas, pero si estamos en a lo mejor empezando en una área de investigación, queremos empezar a conocer nuestros sistemas, nuestras nuevas propuestas, por aquí podemos empezar a explorar. Entender siempre lo que es la parte de cómo se comporta es interesante y siempre nos da bastante información. En caso de interacciones de polipéptidos entre dos proteínas, se puede predecir las que interaccionan, me parece. Sí, pero en caso de proteínas, digamos que ya estamos hablando de miles de átomos, entonces hacerlo, por ejemplo, con DFT, eh, ya empieza a ser bastante costoso. Entonces, lo que tendríamos que hacer, o si ya tenemos una idea, es siempre seccionar. Podemos utilizar otros casos de otras herramientas, que son los métodos QMM, que son una parte, la que me interesa, donde yo sé, selecciono y ahí utilizo ahora, por ejemplo, DFT, que esa es la parte que me interesa, la divido. Y la otra parte de la proteína, entonces se la pongo con un método semiempírico. Quiero que haga ruido, pero no quiero que entre en el cálculo para que no se me haga tan costoso. Entonces, así puedo saber dentro de esa proteína, que es esa parte, ese sitio que a mí me interesa, puedo ponerle foco y saber. Y eso ya también existe, y ya hay herramientas que, por ejemplo, con profesor Yang en Duke, que también desarrolla principalmente esa parte también con Machine Learning, esa parte para que sea más económico. También por ahí, se puede revisar. Sí se puede hacer, pero tenemos que hacerlo siempre con otras herramientas, ¿no? Ya hacerlo toda proteína, enzima, que son de miles de átomos con DFT, pues ahí nos podemos quedar un año esperando el cálculo, si es que entra. Entonces, esos son puntos que tenemos que considerar. Siempre el tamaño también del sistema. Si nosotros decimos que a lo mejor con métodos empíricos, pero a lo mejor con métodos empíricos estoy perdiendo la información que a mí me interesa. Igual, XTB ahorita está en el boom, XTB ahorita nos puede dar muchísima información, pero también tiene un límite. Entonces, también tenemos que entender cuáles de los modelos que tiene XTB nos sirven en cada caso. Es una herramienta bastante buena, bastante poderosa. Les pongo el nombre en el chat. Es una muy poderosa herramienta que también hace análisis conformacional, que también tenemos que saber cómo utilizarla. También el análisis conformacional por XTB también es amada por unos, odiada por otros. Entonces, algunos prefieren Monte Carlo para realizar la búsqueda conformacional, va de cada caso, ¿no? Ahora les presento aquí la herramienta que se llama ATME. Lo que hace ATME, tenemos aquí, les presento. ATME es eh, digamos, esta herramienta que automatiza la parte de extraer toda la parte, nos permite hacer el cálculo de descriptores. Esa parte la acabamos de meter, cada vez la estamos modificando, pero bueno, es la parte de beneficiosa de esos que podemos obtener los descriptores moleculares utilizando XTB para calcular dureza, para calcular blandura. Podemos tener todos
todos esos descriptores ahí. Tenemos, por ejemplo, en este momento, descriptores que vienen desde XTB, desde ArdiKit y los hemos seleccionado. Tenemos polarizabilidades, los orbitales HOMO y LUMO, los potenciales de ionización, afinidad electrónica, tenemos lo que es el SASA, que generalmente es para la parte de solubilidad, y pues también tenemos las Fukui, las blanduras, entonces toda esta parte de todos los descriptores habidos y por haber en DFT están integrados aquí. Al menos hasta todos los descriptores hasta el 2024 están aquí ya puestos en el programa. Entonces, ese flujo ya automatizado en donde dibujamos, ponemos el SMICE en la molécula y ya nos genera lo que es la parte de la búsqueda conformacional, que con ArdiKit nos genera la parte del cálculo de menor energía, también con XTB, y el cálculo de descriptores moleculares con XTB. Entonces, con esto nosotros ya tenemos archivos que nos vamos a generar al final con todos los descriptores que podemos tener tanto de ArdiKit, de Morpheus y de XTB, y esos descriptores electrónicos, de esos descriptores de la DFT conceptual, y ya tenemos para cada molécula tenemos todos los valores. Podemos tener todo un archivo de Excel con todos los valores. Se hace en Excel para que sea después más fácil de utilizar para utilizarse con otros programas para Machine Learning. El que se tiene en el grupo se llama Robert. A ver. Pasa la molécula, pasa diapositiva. Aquí está. También es Robert, que también nos hace de manera automatizada. La idea es que para que todo mundo pueda hacer, puedas realizar Machine Learning sin sufrir en el proceso. Entonces, teniendo los valores del Excel que ya tenemos, que ese es, por ejemplo, tenemos ya nuestra molécula, tenemos cada uno de nuestros descriptores y tenemos nuestro objetivo, no sé, toxicidad, por ejemplo. Entonces, yo ya puedo tener los valores y yo ya puedo predecir, voy a tener al final un PDF con mi predicción de cuáles son los descriptores más relevantes para predecir la propiedad. A lo mejor la potencia de ionización es importante, entonces tengo que poner foco en la potencia de ionización o el número de hidrógenos, de grupos carbonilos es importante en mi molécula. Si entre más grupos de carbonilos o hidroxilos tengo en mi molécula, va a ser más importante. Tengo que poner ojo en eso. Entonces, Robert al final termina siendo una herramienta que nos permite, el objetivo es que todo el mundo lo pueda utilizar y hemos creado esos flujos automatizados para que puedan entonces realizar ya todo el flujo sin sufrir tanto en el proceso. Ya se calcula ya solo. El objetivo entonces de todas estas partes de los cursos es entender precisamente los fundamentos del cómo funciona los programas para tener esa base de datos, cómo sé seleccionar el nivel de base, el funcional, el solvente, qué programa me conviene, no tengo la licencia de Gaussian, a lo mejor puedo trabajar con Orca, no sé. Esa parte de herramientas es la que tenemos que ver nosotros de parte de fundamentos, como químicos computacionales que manejan o químicos teóricos computacionales o interesados en aprender estas herramientas. Siempre es importante que nosotros podamos entonces entender esa parte de los fundamentos para saber realmente que tenemos resultados confiables. Entonces, como conclusiones, entendemos que la estructura electrónica es toda la base de lo que nosotros vamos a estar estudiando y que podemos entonces calcular reactividades, comportamientos y propiedades. Y que los orbitales HOMO y LUMO generalmente son muy importantes en toda la parte de la reactividad, y entenderlos y conocerlos es bastante importante para todos nosotros, que podemos utilizar descriptores para entender cómo se comportan las moléculas, y que podemos pasar de la química computacional hacia la parte del laboratorio utilizando estas herramientas y utilizar esos software de manera óptima, así como todos estos flujos de trabajo para poder
tener esa base de datos, a utilizar todas estas cajas de herramientas, nos permitirán entonces llevarnos a una reducción de costos, de tiempos y entonces poder proponer una nueva molécula, un nuevo fármaco, un nuevo material. Y bueno, esto sería todo lo que les quería contar por el momento. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿qué dice? Por último, ¿se puede enseñar un curso para usar Gaussian en Cluster HPC? Sí, sí lo podría hacer. No tengo ahorita un curso diseñado para eso y ahorita creo que próximamente no lo podría yo hacer, pero si me escriben a lo mejor les puedo ayudar porque ahorita estoy saturada de todo de proyectos, entonces ahorita no lo tengo, sería bueno que sí se pudiera hacer, porque generalmente, hay problemas cuando alguien está empezando y generalmente, pues, los computacionales generalmente son personas muy buenas, son un grupo muy bonito de personas que siempre se ayudan. Somos una comunidad pequeña, pero siempre somos muy amables y siempre ayudamos a todos los que nos encontramos. Y entonces, no es tanto que no se pueda decir: "No tengo tiempo para enseñarte", pero generalmente si se tienen esas herramientas para decir cómo puedo lanzar un cálculo, cómo puedo, de tan solo se puede ya armar todo un script para que te lance los cálculos. Entonces, eso también ya se tiene en el grupo, por si quieren también visitar la página del Grupo Alegre, se llama de Alegre Group. Es un investigador joven aquí en la Universidad de Zaragoza, pero tiene bastantísimo eh, eh, pues, impacto en toda la comunidad, tanto europea como en Estados Unidos y todo esto, por todos los flujos de trabajo. Él es experimental, de hecho, pero se cambió a computacional y es muy bueno. Entonces, pueden visitar ahí su GitHub, ahí tiene generalmente todas las herramientas y generalmente ya trabajamos con que no suframos tanto en el proceso y generalmente podamos utilizar ya para los clústeres y todo eso, mandar solamente la molécula y ya se manden los cálculos y realmente después verifique completamente si los cálculos salieron bien y después pues pasar a la parte de los descriptores y después al machine learning. Entonces ya todo lo tenemos todo automatizado. Entonces, ahí si les interesa, lo pueden revisar o me pueden escribir. Y mi correo sería, aquí lo pongo en el chat, por si tienen alguna pregunta, o algo que les interese. ¿Es posible que mediante química computacional se pueda determinar la estabilidad de metabolitos? Sí, sí se puede. Bioactivos de origen vegetal, animal, su efecto de degradación o inhibición de proteínas virales. Efecto de degradación, sí, lo podemos hacer principalmente si analizamos principalmente los mecanismos de reacción. ¿Cómo reaccionaría con esto, con esto, con esto? O cómo se degrada. Generalmente, por ejemplo, si hacemos dinámicas moleculares ab initio, que es algo también que, por ejemplo, ya hay protocolos, para ejemplo, para explosivos. Se analiza mediante dinámicas ab initio la degradación de los enlaces. Entonces ahí podemos saber qué tanto se puede degradar una molécula, con cuánto tiempo le lleva o qué temperatura se puede degradar una molécula con dinámicas ab initio. Inhibición de proteínas virales, sí, también se puede hacer con DFT. También lo podemos hacer con estudios de docking, eso también se puede hacer, y con dinámicas moleculares. Todas esas herramientas nos pueden permitir todos estos análisis de todos estos problemas. Entonces, sí lo podemos hacer con química computacional. ¿Tienen alguna otra pregunta? Gracias, doctora Brenda. Ujú. ¿Alguna otra pregunta más? Si no, pues bueno, les agradezco mucho haber atendido a esta parte de la clase. Y si tienen dudas, pues escríbanme. Muchas gracias, doctora. Pues si alguien quisiera intervenir, o poner por mensaje sus preguntas, adelante. La clase, de hecho, va a quedar disponible también en YouTube y en la página web les paso los enlaces para que ahí ustedes puedan consultar. Y también quiero ver si les pongo los enlaces de los cursos que la doctora imparte. También tiene un excelente diplomado
Voy a ver si me deja aquí postearlo en el chat, este, y espero que los links, les puedan abrir, solo que, hay un poco de problemas, porque como esto, llega vía correo electrónico, está en formato correo electrónico, pero creo que los enlaces sí les abren, mire, ya revisé y sí, sí les abren. Entonces, pues aquí están también los datos de los cursos, quien quiera, ya aprender de manera más integral, pues la doctora tiene un excelente diplomado. Y pues ahí estamos en comunicación, ya tienen ahí el correo de la doctora por cualquier consulta de manera directa. Y la clase pues va a estar disponible para quien quiera volver a repasarla. Y pues muchas gracias, doctora, por apoyarnos con esto, por el esfuerzo que estás haciendo, porque ahorita, pues si no me equivoco, allá contigo ya casi es pues, ¿cuántas horas son? 7, ¿no? 8 horas de diferencia, sí. Entonces, pues ya es de tarde, por eso tuvimos que acomodar esta clase para los sábados por los horarios. La doctora ahorita está en Europa, entonces es un poco complicado hacerlo entre semana y aún así ustedes han hecho el esfuerzo de estar el día de hoy aquí con nosotros. Y pues muchas gracias, doctora. Yo espero que ya en un futuro podamos ver clases, tanto gratuitas y bueno, pues algunas ofertadas aquí en Farviews, como mencionabas, ya la integración de la inteligencia artificial a todas este tipo de herramientas que seguro va a darle pues un plus muy, muy fuerte con el poder que está teniendo ahorita la inteligencia artificial. Pues no sé si algo más quisieras complementar y también aquí si los jóvenes, los doctores que nos acompañan, los estudiantes quisieran comentar algo, pues adelante. Pues creo que ellos ya no tienen mucho ánimo, yo creo que han quedado muy satisfechos porque ha sido una explicación pues que nos ha llevado de la mano y que como bien mencionas, pues se complementa muy bien con lo experimental y con otras metodologías como el acoplamiento molecular, la dinámica molecular. Entonces, son este tipo de herramientas, pues son, digamos que hay que tener cierto conocimiento en matemáticas, pero afortunadamente, pues todo esto finalmente lo procesa la computadora, pero bueno, pues también uno como investigador o como una persona que está detrás del teclado, pues tiene que saber qué es lo que busca y después hay que también dar la interpretación correspondiente. Entonces, este, yo digo que los jóvenes no deben de espantarse con tantas ecuaciones, solo tienen que tener claro qué es lo que están buscando. Y bueno, pues aquí tengo unos mensajes, ya no son preguntas, son agradecimientos. Y pues ahí seguimos en comunicación y no sé si algo más quisieras aportar, doctor. No, todo está bien, muchas gracias. Gracias a Pues, ustedes también por permitirme el espacio. no, 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 pues al contrario, muchas gracias por abrir espacio en su agenda y pues seguimos en comunicación. Ahí seguimos en contacto. Muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias. Hasta Adiós, nos luego. vemos. Buen día. Gracias.